Entonces los cationes son absorbidos por células vegetales, forman complejos con compuestos orgánicos, donde el catión es enlazado a un compuesto carbonado formando sin enlaces covalentes, ¿no? Las plantas asimilan cationes macronutrientes como el potasio, el magnesio y calcio, y también micronutrientes como el cobre, el hierro, manganeso, zinc y el sodio. Entonces, los cationes forman dos tipos de enlaces no covalentes con compuestos carbonados: enlace de coordinación y enlaces electrostáticos. La formación de un complejo de coordinación, esto ocurre cuando varios átomos de oxígeno y nitrógeno de un compuesto carbonado donan electrones no compartidos para formar un enlace con el catión nutriente. Entonces la carga positiva del catión es neutralizada. En los enlaces de coordinación se forman entre cationes polivalentes y moléculas de carbono. Los cationes que son asimilados como complejos de coordinación incluyen al cobre, al zinc, al hierro, al magnesio y al calcio, ¿no? Y observen que todos son divalentes. Ejemplos de complejos de coordinación. Aquí tenemos, por ejemplo, una cadena del ácido poligalacturónico, que es constituyente de pectinas en paredes celulares, ¿no? Y vean cómo los iones calcio están sostenidos en espacios entre dos cadenas de ácido, ¿no?, poligalacturónico. Entonces, este es un ejemplo de enlace de coordinación. Y observen que la carga está neutralizada. Aquí otro ejemplo de enlace de coordinación o complejo de coordinación. Por ejemplo, el ácido tartárico y cómo se transporta el cobre como complejo ácido tartárico-cobre. Y observen que también la carga está neutralizada, ¿no? Es muy conocido el caso de la clorofila, ¿no? Los anillos pirrólicos unidos en el centro por un magnesio. Aquí están flanqueados por 4, ¿no?, nitrógenos. Y vean que también la carga está neutralizada. Entonces son ejemplos de complejo de coordinación. Entonces estamos observando que el catión debe ser asimilado en un compuesto carbonado, como vemos aquí. Entonces esto es lo que se llama asimilación, ¿no? Asimilación de nutrientes. Y a diferencia de los enlaces electrostáticos, se forman por atracción de un catión cargado positivamente con un grupo cargado negativamente, de un compuesto carbonado como el carboxilato, por ejemplo. El catión en enlace electrostático retiene su carga positiva, a diferencia del complejo de coordinación. Cationes monovalentes como el potasio forman enlaces electrostáticos con grupos carboxílicos de varios ácidos orgánicos. Entonces, mucho el potasio acumulado por células vegetales y que actúa en la regulación osmótica y actividad enzimática, permanece como ion libre en el citosol y en las vacuolas. Iones divalentes como el calcio forman enlaces electrostáticos con pectatos y grupos carboxílicos del ácido poligalacturónico, ¿no? El calcio y el magnesio son asimilados por formación de ambos enlaces de coordinación y electrostático. Ejemplos de enlaces electrostáticos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la pared celular, ¿no? Y el calcio, por ejemplo, con el pectato está formando un complejo pectato de calcio. Y observen que aquí la carga sí se mantiene, ¿no? Esto ocurre en un enlace electrostático, ¿no? Otro ejemplo de enlace electrostático, el ácido málico, ¿no? Bueno, acá se disocia, y aquí tenemos el malato, ¿no? Entonces el malato forma un complejo malato de potasio. Y observen que los iones, en este caso, son 2, mantienen su carga positiva, ¿no? ¿Está claro la diferencia entre enlace de coordinación y enlace electrostático? Bueno, el silencio significa que sí, ¿no?
Bien, ahora vamos a ver el caso del hierro. Entonces, el hierro es importante, por ejemplo, para la respiración celular, biosíntesis de clorofila. No es que forme parte de la clorofila en la estructura de clorofila, sino que en las reacciones enzimáticas que van a formar la clorofila, ¿no? Y en la fotosíntesis. Entonces, como vemos aquí, las plantas absorben hierro del suelo, de la solución suelo, y la solubilidad de hierro es extremadamente baja, ¿no? Sobre todo en el suelo, al estar en forma trivalente, especialmente en condiciones aeróbicas y en un rango de pH alto. Entonces podemos Profesor, tener, ¿sí? le escribieron por el chat que repita esa parte. A ver, vamos a ver el chat. Ya, ¿sobre cuál Mili Valle? La parte electrostática y coordinación, ¿no? La diferencia. Hemos visto que en los enlaces de coordinación, por ejemplo, se unen a oxígenos y nitrógenos, pero se mantiene la carga, el catión. Hemos dado el ejemplo de la clorofila, ¿no? Han visto que los pirroles, los anillos pirrólicos están unidos en el centro por el magnesio, ¿no? Flanqueados por 4 nitrógenos, pero no está la carga, ¿no? Está neutralizada la carga, ¿no? Y hemos dado el caso del pectato de calcio, ¿no? Que forman las paredes celulares, y ahí sí la carga está, prácticamente se mantiene, ¿no? Vamos a revisar. ¿No? Vean que se mantiene la carga, ¿no? Esa es una diferencia, ¿no? Y también en complejos electrostáticos puede ocurrir tanto como en cationes divalentes o polivalentes o monovalentes, como el caso del potasio, ¿no? Que estamos indicando acá. Pero en los complejos de coordinación sí son polivalentes, ¿no? También es otra diferencia, ¿no? No sé si ahora sí estará claro. Bien, en el caso del hierro, estamos mencionando que puede ocurrir, bueno, el hierro que está en el suelo no necesariamente está disponible porque esto va a depender del pH del suelo. Generalmente el hierro en el suelo está como hierro más 3. Y hemos visto precisamente en los enlaces de coordinación que tiene que estar como hierro más 2 para ser asimilado, ¿no? Entonces, las plantas tienen una estrategia para poder asimilar el hierro como hierro más 2. Ahora, puede ocurrir que hay exceso de hierro, lo que va a generar una toxicidad, como vemos aquí, ¿no? Vean ustedes cómo la planta está afectada. Generalmente cuando hay una toxicidad, se genera una necrosis en las plantas. Y las plantas también, si comparamos con, vamos a poner el cursor mejor para que observen la diferencia. Por ejemplo, en condiciones adecuadas, hay una buena nutrición de hierro, suficiente hierro, y vemos que el crecimiento de la planta es mayor cuando está en condición de exceso, o sea, lo que va a producir toxicidad, o una condición de deficiencia, ¿no? Ah, ¿el micro no funciona bien? El mío, profesor, creo. ¿Me escucha bien? ¿Todos me escuchan o hay alguien que no me No, escucha? profesor, se refiere. Profesor, ¿me escucha? ¿Me están Sí, que ella escuchando? se refería, sí se escucha, profesora, ella se refería que no podía buscar su audio, por eso estaba Ah, escribiendo por el chat. ya. Pero ya está claro, Mili Valle. Sí, ¿me escucha? Sí, gracias. Y ahora sí. Entonces vamos a ver que las plantas tienen algunas estrategias para poder absorber el hierro de la solución suelo, ¿no? Aquí vemos una, por ejemplo, este es un gráfico que ahora lo vamos a explicar más adelante. Las raíces, sobre todo de monocotiledones, aquí estamos representando una monocotiledonea, pueden liberar, ¿no? Unos quelatos que se llaman fitosideróforos, de la familia del ácido mugénico, y estos quelatos prácticamente atrapan al hierro más 3 y lo introducen en la raíz como hierro más 3. Y hemos explicado que el hierro tiene que ingresar como hierro más 2, ¿no es cierto? Y dentro, ese hierro más 3 va a pasar a la forma hierro más 2. Pero aquí hay exceso de hierro. Entonces, ¿esto qué genera? Una toxicidad. Va bien, en condiciones, cuando hay suficiente hierro, pues vemos un buen crecimiento de la planta y una absorción adecuada de hierro.
También aquí vemos este mecanismo que estamos mencionando, ¿no? Los fitosideróforos, que es una forma de atrapar el hierro más 3, introducirlo y generar luego hierro más 2. O el hierro más 2, que vamos a ver que a nivel de la raíz, en la membrana de la raíz, prácticamente hay una enzima, ¿no? Que genera este hierro más 3 a la forma hierro más 2. Y cuando hay deficiencia, pues se va a expresar, ¿no? En una clorosis, sobre todo en las hojas nuevas. Entonces, la raíz tiene que modificar la rizósfera para adquirir el hierro en la forma más 2, que es la forma disponible, ¿no? Entonces, el hierro es un micronutriente esencial para las plantas y se requiere mayor cantidad con respecto a los demás micronutrientes. O sea, si estamos hablando que el molibdeno se requiere, por ejemplo, 0,05 miligramos por litro en la solución suelo, el hierro puede estar entre 1 a 2 miligramos por litro, ¿no? Vean la diferencia. Entonces, el micronutriente se requiere con respecto a los demás micronutrientes ligeramente, ¿no? En mayor cantidad. Entonces, el hierro participa en procesos importantes, incluyendo fotosíntesis, respiración, biosíntesis clorofila y componente del grupo M y en racimos hierro-azufre de las proteínas. Entonces, para adquirir suficiente hierro, evitando la toxicidad, las plantas controlan su absorción, su uso y almacenamiento en respuesta a la disponibilidad, ¿no? Del hierro en el medio ambiente, o sea, en la rizósfera. Entonces, el hierro ferroso es más soluble y disponible para las plantas que el hierro férrico, hierro más 3. Entonces, el hierro ocurre como óxido de hierro, o sea, el hierro más 3 en los suelos, ¿no? O sea, no está disponible. Entonces, el estado divalente puede ser oxidado a estado trivalente, formando precipitados de óxido o de hidróxido también. Entonces, siendo no disponible para las plantas como micronutriente. Y esto puede generar deficiencia, ¿no? Lo que hemos visto en el gráfico anterior. Raíces de algunas plantas tienen la capacidad de reducir el hierro más 3 a hierro más 2. Entonces permite la absorción del hierro. Y la toxicidad de hierro está asociada con la absorción incrementada y la translocación de hierro hacia las puntas de las plantas, ¿no? Hacia la parte aérea, hacia los órganos recipientes. Entonces, debido al potencial de toxicidad que está asociada con niveles altos de hierro, las células almacenan hierro como proteínas especializadas de almacenamiento de hierro que se llaman ferritinas. Y hay una homeostasis del hierro que se mantiene mediante la acción de 5 procesos, ¿no? Homeostasis es un equilibrio que hay dentro de las células vegetales y tejidos que hay en la planta, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber un sistema de absorción de alta afinidad, un transporte y distribución del hierro, uso en cofactores, ¿no? En el metabolismo, mecanismo de almacenamiento y una regulación estricta de los primeros 4 procesos. Entonces, en este gráfico podemos ver la homeostasis del hierro en las plantas, ¿no? Hay una regulación, primero una absorción del hierro, que ya hemos explicado, tiene que ser como hierro más 2, o si no, en la forma quelatante, ¿no? Los fitosideróforos, por ejemplo, hierro más 3, que lo introducen como hierro más 3, y dentro se va a reducir a hierro más 2. Entonces, este hierro va a ser translocado, ¿no? Por el xilema hacia las hojas, donde van a ser utilizadas, por ejemplo, en la fotosíntesis, en la síntesis de clorofila, ¿no? El transporte de electrones, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un transporte y una distribución que hemos indicado, desde la raíz hacia la parte de la planta, ¿no? Hemos indicado también el otro uso de hierro es como cofactores en enzimas. Entonces, reacciones enzimáticas que contienen hierro, por ejemplo, en las reacciones para síntesis de clorofila. La catalasa se utiliza como cofactor, por ejemplo, el hierro. Y luego va a ser almacenado en ferritina, ¿no? Por ejemplo, en semillas. ¿Alguna pregunta? Ahora, la deficiencia de hierro puede presentar aún cuando los niveles de hierro en hoja están en niveles satisfactorios. Y esto se explica por la presencia de la forma fisiológicamente inactiva del hierro dentro de los tejidos, o sea, como hierro más 3. Y el hierro libre interactúa con el oxígeno para formar
aniones superóxidos, ¿no? O sea, una especie de oxígeno reactivo, y esto daña membranas degradando lípidos insaturados. Entonces el superóxido y el peróxido de hidrógeno son producidos en células durante la reducción del oxígeno molecular. Son catalizados por hierro más 2. Entonces, para formar radicales hidroxilos altamente reactivos, los que dañan la mayoría de los componentes celulares como ADN, proteínas, lípidos y los azúcares, ¿no? Entonces, la absorción de hierro en las plantas está altamente regulada y así evitar su acumulación en exceso, ¿no? Entonces, hay dos estrategias que se han determinado en las plantas para absorber el hierro del suelo, ¿no? Las no gramíneas y las gramíneas. Las no gramíneas activan la estrategia 1, que es una reducción basada cuando hay escasez de hierro. Y las gramíneas activan la estrategia basada en una quelación, o sea, liberación de quelatos, ¿no? Los fitosideróforos que hemos mencionado. Entonces, ante una deficiencia de hierro, con la estrategia 1, la reducción de hierro más 3, ¿no? A hierro más 2 para la absorción de hierro más 2, y ocurre en la mayoría de plantas. Entonces, liberan protones en la rizósfera, reducen, ¿no?, el pH de la rizósfera, de la solución suelo, aumentando la solubilidad de hierro más 3. Y en la estrategia 2, en gramíneas, ante una deficiencia de hierro, ¿no?, las gramíneas liberan compuestos de peso molecular pequeños, conocidos como el ácido mugeneico, que es una familia de los fitosideróforos, ¿no?, que son agentes quelatantes. Entonces, estos fitosideróforos tienen alta afinidad por el hierro más 3 y unen eficientemente el hierro más 3 en la rizósfera. Entonces, estos complejos fitosideróforos y hierro más 3 son transportados en las raíces de las plantas a través de un sistema de transporte específico, ¿no? Y esta estrategia de quelación es más eficiente que la estrategia de reducción. Entonces, permitiendo a las gramíneas sobrevivir en condiciones más drásticas de eficiencia de hierro. En el xilema, el hierro está presente como complejo citrato de hierro más 3, cuando el pH está entre 5.5 y 6. Y el movimiento del hierro a larga distancia ocurre como complejo citrato de hierro, porque como hierro más 3 no se puede transportar, tiene que ser con, en este caso, con un ácido cítrico, ¿no?, que es como un agente quelatante también. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, en este gráfico vemos la estrategia que ocurre en las plantas para la absorción de hierro. Se nos vamos a ubicar. Tenemos para plantas que tienen estrategia 1 y para plantas que tienen estrategia 2 en gramíneas, ¿no? En no gramíneas y gramíneas. Acá tenemos la rizósfera. Y aquí tenemos el ejemplo del hierro en la forma más 3, que es insoluble. Entonces, en la mayoría de plantas que ocurre en la estrategia 1, tenemos astepesintasas, ¿no?, que prácticamente van a acidificar la rizósfera, liberan protones. Y tenemos aquí una enzima a nivel de la membrana de la epidermis de la raíz, o sea, la rizodermis, ¿no?, que es un quelato férrico reductasa. ¿Qué hace esta enzima? Reduce el hierro más 3 a hierro más 2. Entonces hay un transportador, ¿no?, de este hierro regulado o hierro más 2 al interior de la célula de la raíz. Entonces está prácticamente ingresando la forma disponible del hierro, ¿no?, como hierro más 2. Y en las plantas, en las gramíneas, ¿cuál es la estrategia? Entonces tenemos aquí un transportador de ácido mugeneico, que es un fitosideróforo, ¿no? Entonces libera estos agentes quelatantes, los fitosideróforos, y captan al hierro más 3. Y aquí tenemos el complejo hierro más 3 fitosideróforo. ¿Qué hace este complejo? Introduce el hierro más 3 al interior de la célula de la raíz. Y aquí tenemos un transportador, ¿no?, un fitosideróforo hierro más 3, a través de este transportador que se llama, ¿no?, YS1, y permite el ingreso de este complejo hierro más 3 fitosideróforo al interior. ¿Está claro estas dos estrategias que ocurren en las plantas de cómo absorber el hierro?
La mayoría de plantas como hierro más 2, porque es la forma disponible, y la estrategia que tienen las gramíneas, aún no esté disponible el hierro, lo pueden luego hacer disponible, pero ingresando como hierro más 3, pero con un agente quelantante como es un fitohidróforo. ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí, profesor. Este es un experimento donde se ve, por ejemplo, crecimiento de petunia, en este caso transgénicas, no transgénicas, en medio de cultivos que contienen hierro más 3, como el ácido desoximugeneico, ¿no? Que es el de acá, el DMA, y el ácido etilendiamino o tetracético, que es el famoso EDTA. Entonces aquí tenemos pues el control, que son estas plantas que están al extremo. Luego tenemos una petunia transgénica, que es la que está en este nivel. Otra transgénica que está en este nivel. Y otra transgénica que está en este nivel, ¿no? Entonces los tratamientos eran 2 pH, ¿no? De una solución nutritiva con pH 5.5, perdón, 5.8 y otro 8. Entonces la disponibilidad de los nutrientes, sobre todo está dentro de un rango pues que está de 6 a 6.5 o también puede ser de 5.5 hasta 6.5, ¿no? Pero 8 ya es un pH alcalino, donde hay prácticamente problema de disponibilidad de nutrientes, ¿no? Y vean que aquí se ha utilizado un quelato como EDTA y un quelato como el desoximugeneico, ¿no? Y prácticamente las plantas están verdes a pH 5.8, pero vean el crecimiento a pH 8. Hay una diferencia en el crecimiento, ¿no? Pero sí se mantienen verdes, ¿no? Y aquí se puede observar el crecimiento, ¿no? La altura de las plantas, por ejemplo. Observen que a pH 5.8, miren las plantas que están aquí, tienen más alturas que las plantas que tienen pH 8, ¿no? Que están aquí. Y aquí se está comparando, pues, el EDTA, ¿no? Versus el otro que es el ácido desoximugeneico. Prácticamente no hay diferencias, ¿no? Vean ustedes aquí estas barras que significan la diferencia, ¿no? Pero entre estas plantas que han crecido a pH 5.8 y estas que han crecido a pH 8, sí hay diferencias significativas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, ante una deficiencia de hierro, las raíces de gramíneas liberan más fitohidróforos en el suelo, incrementa la capacidad de su sistema de transporte de hierro más 3 fitohidróforo, ¿no? Y una vez que las raíces absorben hierro o un quelato de hierro, lo oxidan a una forma férrica y lo traslocan hacia las hojas como un complejo hidroelectrostático con citrato. O sea, se mantiene la carga del hierro, ¿no es cierto? Pero se transporta como citrato de hierro. Entonces, el cloroplasto es el mayor acumulador de hierro en las células vegetales. Más o menos el 80-90% del hierro, ¿no? Está en cloroplastos. Hay una gran demanda de hierro en el aparato fotodietético y su deficiencia impide la transferencia de electrones entre los dos fotosistemas, lo que lleva a un daño fotooxidativo. Recuerden que en el fotosistema 1 hay proteínas integrales de membrana, ¿no? Que contienen hierro azufre, ¿no? Y permiten el transporte de los electrones desde el centro de reacción del fotosistema 1 hasta la ferroxina, ¿no? Para formar el NADPH. Otro lugar donde se acumula hierro son las mitocondrias, ¿no? Y la vacuola generalmente funciona como un acumulador de metales para evitar la toxicidad celular. Aquí vemos los círculos de quelación de hierro en la planta, ¿no? Estamos viendo diferentes órganos de la planta. Vamos a poner el cursor mejor. En la raíz, por ejemplo, el hierro está como hierro más 3. Como hierro más 3 no puede ingresar, ¿no es cierto?
salvo que utilice un agente quelatante, por ejemplo, como citrato. Ahí está, el citrato. Como citrato puede ser traslocado hacia diferentes puntos de la planta, vemos por el tallo, puede ser las hojas, ¿no? Órganos que son fuente, o si no, órganos que son recipiente. Y esto es el xilema, lo que está representado en azul, ¿no? O sea, desde la raíz, el hierro viaja como citrato de hierro hacia diferentes puntos de la planta por el xilema. Y la forma en cómo el hierro se mueve es como hierro más 2, la forma disponible por el floema, por ejemplo, con nicotinamida, ¿no? Estamos viendo el movimiento del hierro por el floema hacia diferentes puntos de la planta, ¿no? Por ejemplo, hacia embriones de semillas, hojas jóvenes pueden ser, ¿no? Semillas en desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, por el xilema viaja como citrato de hierro, está en azul, ¿no? El xilema, y por el floema como nicotinamida de hierro. Entonces, el hierro de la raíz se trasloca a brotes a través del xilema como complejo de citrato de hierro más 3 por flujo de masas. Flujo de masas es movimiento de mayor presión a menor presión, ¿no? De un punto de mayor presión a menor presión. Y el hierro más 3 puede reducirse mediante reductasas férricas extracelulares, ¿no? Estas familias que hemos mencionado, ¿no? Las hierro óxido reductasas, ¿no? El citosol, el hierro más 2, altamente reactivo, es complejado, ¿no? Con la nicotinamida. Y el apoplasto, el hierro más 2 se oxida, hierro más 3 y se queda como citrato. Entonces la formación de complejos hierro, nicotinamida ocurre en apoplasto. Y este hierro, nicotinamida, apoplástico es captada por transportadores, ¿no? Y YSL, como hemos visto en el gráfico anterior, a nivel de la membrana celular. Y en el citosol, la forma predominante, ¿no? Es hierro con complejo nicotinamida, circula a través de la vía simplástica, y este complejo hierro-nicotinamida se mueve de una célula a otra a través de los plasmodesmos, previamente por el flujo de masas. Y el floema está presente como hierro-nicotinamida. En órganos recipientes, el complejo hierro-nicotinamida puede salir del floema a través de los plasmodesmos o difundirse fuera hacia el apoplasma, o apoplasto, ¿no? Y el hierro derivado tanto del apoplasto como de la vía simplástica constituye la reserva de hierro intracelular. Entonces aquí vemos el intercambio de hierro entre compartimentos apoplásticos y simplásticos, en este caso en arabidosis, ¿no? Nos ubicamos. Bueno, tenemos aquí la planta. Acá está el xilema. Y aquí tenemos el floema, los elementos, ¿no?, cribosos del floema. Entonces un factor clave es el pH, ¿no? La disponibilidad de hierro, como pH 5, por ejemplo. Y viaja por el xilema como citrato de hierro más 3, ¿no? La forma quelatante en este caso es con el citrato, o el xilema. Tenemos aquí órgano recipiente, como pueden observar ustedes, y acá órgano fuente. Bueno, estamos representando las hojas, ¿no? Órgano recipiente, órgano fuente. Entonces, el hierro más 3 que viene como citrato, como complejo citrato, vemos aquí que se va a reducir a hierro más 2. Y hay un transportador a nivel de la membrana que permite el ingreso de hierro más 2, ¿no? Por ejemplo, al cloroplasto. O a esta célula fotosintética, donde hay cloroplastos, donde hay mitocondrias, donde hay núcleo. Entonces, el hierro es importante, ¿no? En diferentes reacciones que hemos mencionado, por ejemplo, la respiración celular, en la fotosíntesis. Y también vemos que a nivel del floema, el hierro está como, hemos mencionado, como complejo hierro-nicotinamina, hierro más 2, y vemos que aquí está la vía simplástica, ¿no? La comunicación de los citosoles de estas células con el citosol, por ejemplo, aquí están las células acompañantes, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, que también hay comunicación con los citosoles por los plasmodesmos. Entonces, este hierro que viene, por ejemplo, por el floema, está ingresando como hierro, complejo hierro-nicotinamina. Y aquí está la fuente de hierro, que puede venir como citrato, pero tiene que reducirse como hierro más 2,
ingresar, ¿no?, a la célula. En este caso está usando la vía apoplástica, desde afuera de la célula al interior de la célula, o la vía simplástica, ¿no? Entonces estamos viendo la comparación, ¿no? Si viene como un complejo citrato hierro más 3, finalmente se reduce hierro más 2, ingresa por la vía apoplástica al interior de la célula, ¿no? Y si viene como hierro más 2, acomplejado con nicotinamida, viene por la vía simplástica, ¿no? ¿Está claro? Entonces observen que lo mismo está ocurriendo a nivel no solamente de los órganos recipientes, sino también los órganos fuente, ¿no? ¿Alguna pregunta? Profe, y cuando usted mencionó que el hierro también podía ingresar vía fibrosideróforo, ¿así era? Claro, pero ojo que ya estamos hablando en el follaje, ¿no? O sea, ya hemos explicado cómo ingresa a nivel de la raíz, ¿no es cierto? Ah, ok, claro, ahorita estamos solo en Ahora follaje. estamos viendo cómo ya se moviliza desde la raíz por el xilema, por eso que ya viene como citrato, ¿no? Claro. Ah, ya. Por este Solamente medio que sí estamos no. hablando de hojas fuente Ajá, y hojas recipiente. claro. Claro, pero por este medio no puede entrar vía ese medio que usted mencionó. El Por, fitosideróforo no, pues porque ya estamos hablando a nivel de follaje, ¿no? Eso claro, solamente ocurre a nivel radicular para el ingreso de hierro más 3 y ojo que solamente es en gramíneas, ¿no? gracias. Y acá vemos otro complejo de coordinación, cómo se asimila el hierro, miren la forma divalente. Aquí tenemos el grupo M o el anillo porfirídico, ¿no? Y a través de una ferroquelatasa se forma, ¿no?, el anillo porfirídico y aquí tenemos el grupo M. Entonces estamos viendo la asimilación del hierro, ¿no? Hierro más 2, no puede ser hierro más 3, sino la forma, ¿no? Hierro más 2, la enzima ferroquelatasa y aquí ya tenemos, ¿no?, el grupo M. También hay asociación de plantas con unos hongos que se llaman micorrizas, ¿no? Y que tienen que ver con la absorción de nutrientes. O sea, las micorrizas están ampliamente distribuidas bajo condiciones naturales. En dicotiledonas, por ejemplo, infectan a raíces del 83% de las dicotiledonas y en monocotiledonas un 79%. ¿No? En todas las gimnospermas también hay interacción con micorrizas y las raíces están asociadas con estos hongos micorríticos, ¿no? Por ejemplo, en crucíferas, en quenopodeáceas y proteáceas y plantas acuáticas no presentan micorrizas. Las micorrizas están ausentes en raíces que crecen en suelos muy secos, salinos o inundados. Entonces, condiciones de estrés no favorecen, ¿no?, el crecimiento de las micorrizas. Los hongos micorríticos están compuestos de filamentos finos tubulares llamados hifas. La masa de hifas que forma el cuerpo del hongo se llama micelio. Hay dos tipos de clases de hongos micorríticos, unos que se llaman micorrizas ectotróficas y otras se llaman vesículo-arbusculares. Las micorrizas ectotróficas muestran un manto o micelio alrededor de las raíces y algunos de los micelios penetran entre las células corticales. Las células corticales no son penetradas por las hifas del hongo, pero son rodeadas por una red de hifas que se llama red de Harting, ¿no? Entonces aquí vemos en este gráfico una raíz infectada por la micorriza tipo ectotrófico, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos los micelios, ¿no?, la rizodermis y cómo penetra, ¿no?, el parénquima cortical, pero no penetra la célula del parénquima cortical, solamente está por, ¿no?, espacios intercelulares, ¿no? ¿Y qué genera aquí una red? Entonces esta red de hifas se llama la red de Harting, ¿no? ¿Está claro? Entonces la capacidad del sistema radicular para absorber nutrientes mejora con la presencia de las hifas externas del hongo, que son más finas que las raíces de la planta y alcanzan mayor área del suelo, ¿no?, desgastado de nutrientes cerca de las raíces. Los hongos ectotróficos infectan solo árboles
incluyendo gimnospermas y angiospermas leñosos. En cambio, los hongos micorríticos vesículos arbusculares no producen un manto compacto en micelio alrededor de la raíz. Las hifas crecen en un arreglo menos denso, tanto dentro de la raíz, extendiéndose hacia afuera. Entonces, luego de entrar a la raíz, las hifas no solamente se extienden a través de las regiones entre células, sino también penetran células individuales de la corteza, ¿no?, de la raíz. Y dentro de las células, las hifas forman estructuras ovales, que lo que se llaman vesículas, de estructuras ramificadas, lo que se llama arbúsculos o arbustillos. Estos arbúsculos son lugares de transferencia de nutrientes entre el hongo y la planta hospedera. Y estos hongos micorríticos se encuentran en asociación con las raíces de la mayoría de especies de angiospermas herbáceas. La asociación micorrítica vesículo-arbuscular con las raíces facilita la absorción de fósforo y elementos traza como el zinc y el cobre. Entonces aquí vemos la diferencia de una micorriza ectotrófica, aquí vemos una vesícula arbuscular, ¿no? Tenemos aquí la rizodermis, y vemos aquí, por ejemplo, ¿no?, cómo el hongo penetra y dentro de la célula forma lo que se llama un arbúsculo, ¿no? Prácticamente infecta células del parénquima cortical. Y aquí vemos, por ejemplo, el micelio, ¿no? Inclusive penetra, ¿no?, el pelo radicular. También vemos que se extiende, ¿no?, fuera de las células, pero está penetrando la célula, ¿no?, generando estos vesículas y arbúsculos. Por eso se llaman vesículas arbusculares, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, las diversas técnicas biotecnológicas que se utilizan para reducir los efectos negativos de la salinidad, el uso de hongos micorríticos arbusculares se considera un enfoque eficiente para mejorar la mejora biológica del estrés por salinidad. Estos hongos micorríticos arbusculares despliegan una variedad de mecanismos bioquímicos, fisiológicos, que actúan de manera concertada para proporcionar más tolerancia a la salinidad de la planta huésped. Algunos de estos mecanismos son, por ejemplo, mejorar la absorción de nutrientes, un mantenimiento de la homeostasis iónica, eficiencia superior en el uso del agua, osmoprotección, mayor eficiencia fotosintética y metabolismo antioxidante reforzado. En este gráfico observamos una comparación entre la respuesta diferencial de plantas no micorríticas y micorríticas bajo estrés salino. ¿No? Aquí tenemos planta no micorrítica y acá una planta, ¿no?, infestada por micorrizas. Entonces, ¿qué estamos representando? Por ejemplo, aquí estamos representando estas bolitas de color rojo, el sodio, y estos triángulos amarillos, cloruro. Entonces estamos viendo, por ejemplo, cuando hay exceso de cloruro de sodio en el suelo, o sea, hay salinidad, va a afectar, por ejemplo, a la planta. Y aquí vemos, por ejemplo, incrementa la producción de especies de oxígeno reactivo, o sea, hay un estrés oxidativo que va a afectar membranas celulares, por ejemplo, ¿no? Entonces, al incrementar la absorción de sodio y cloro, va a haber un desbalance, ¿no?, iónico a nivel del follaje de las plantas, va a haber un exceso de sodio y cloro. Y eso va a producir un estrés osmótico, deshidratación celular, plasmólisis. Va a afectar el rendimiento de las plantas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a disminuir? Por ejemplo, va a disminuir la tasa de fotosíntesis. Disminuye la concentración, por ejemplo, de clorofilas, y va a afectar la integridad del fotosistema 2. Entonces, como hay un estrés salino, va a afectar la conductancia estomatal, o sea, se van a cerrar los estomas, disminuye la concentración, por ejemplo, intercelular de CO2, disminuye, por ejemplo, la actividad del rubisco, y por lo tanto va a afectar la fotosíntesis de la planta. En cambio, ¿qué es lo que se ha encontrado cuando hay, por ejemplo, una
simbiosis entre plantas y micorrizas. En primer lugar, vamos a observar que va a haber, por ejemplo, expresión de genes involucrados, ¿no?, en la absorción, por ejemplo, de agua y nutrientes. Va a haber una eficiencia en el sistema antioxidante, una homeostasis entre el sodio y cloro. Va a haber un ajuste osmótico. Cuando veamos el capítulo estrés, vamos a ver que las plantas, al realizar el ajuste osmótico, es precisamente para evitar, ¿no?, que el estrés afecte el crecimiento y desarrollo de las plantas. Entonces, esta interacción va a favorecer, ¿no? O sea, no se va a ver afectada la fotosíntesis. Entonces, todo lo que hemos indicado que afecta, digamos, a una planta no micorrítica, no ocurre con una planta micorrítica, ¿no? O sea, de hecho puede afectar el crecimiento y desarrollo de la planta, pero no en medida como ocurre con una planta no micorrítica. ¿Alguna pregunta? Veamos algunos ensayos realizados con micorrizas. Por ejemplo, aquí tenemos efecto del tiempo de aplicación de inóculo micorrítico, ¿no?, en la infección de micorrizas. Tenemos aquí días después del trasplante, en semanas, y la infección de micorrizas en porcentaje. En tres condiciones, ¿no? Control, a campo abierto, y esto es en invernadero o protegido, ¿no? Entonces vean el porcentaje de infección, ¿no? En control, porcentaje de infección vemos que es menor al inicio, por ejemplo, la primera semana y así, y vemos que no supera el 50% a la semana 11. En cambio, vemos que la infección de micorrizas, por ejemplo, en campo abierto, o sea, control quiere decir que no hay, el suelo está esterilizado, ¿no? Y aquí suelo normal, y vemos que hay mayor infección de micorrizas. Y también en condiciones, ¿no?, de invernadero. Aquí vemos el efecto de la aplicación de inóculo de micorrizas en el peso seco de raíces, y esto en caña de azúcar, ¿no? Aquí vemos el peso seco de la raíz, gramos por planta, y días después del trasplante. Entonces, de la condición anterior vemos, por ejemplo, que aquí ocurre mayor peso seco de caña de azúcar, ¿no?, cuando tenemos mayor infección, ¿no? Vean el gráfico anterior, mayor infección de micorrizas, y coincide con el mayor peso seco de la caña de azúcar, ¿no?, de la raíz. Y más bien, a campo abierto en control, prácticamente no hay diferencias, ¿no?, en el peso seco de la raíz. ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? Y aquí vemos el desarrollo radicular en caña de azúcar, ¿no? Plantas inoculadas con micorrizas de tipo vesícula muscular, y el control, sin aplicar las micorrizas, ¿no? Y vemos la diferencia, miren, altura de planta, el vigor de la planta, ¿no? Y vean el desarrollo de la raíz. Entonces aquí, no inoculadas con micorrizas y sin inocular con micorrizas. Entonces vemos un efecto, ¿no?, prácticamente favorable usando micorrizas. En este gráfico o esta foto vemos efecto de la inoculación con tres tipos de hongos micorríticos, ¿no? Aquí vemos plantas con deficiencia de fósforo, con alta densidad de pelos radiculares. Aquí vemos tratadas con Glomus museae, género, ¿no?, micorriza de Glomus. Aquí tratadas con Glomus clarum y con Glomus etunicatum. Entonces vean la diferencia, ¿no?, de las plantas y el desarrollo radicular. Aquí infectados con los tres tipos de cepas de micorrizas, y este es el tratamiento de control. Ahora veamos aquí los resultados, ¿no? Acá tenemos la longitud de la raíz. Aquí tenemos el peso fresco de la planta,
el peso seco de la planta y la relación raíz, ¿no? Parte aérea de la planta. Entonces, si vemos, por ejemplo, la longitud de raíz, sin aplicar fósforo y aplicando fósforo en lo que está oscuro, ¿no? Tenemos control y aplicando micorrizas, ¿no? Glomus mosae, Glomus utilicatum y Glomus clarum. Vemos que aplicando micorrizas hay mayor longitud de raíces, ¿no? Con respecto al control. Y es significativo, ¿no? Porque vean la barra de significación. Y por supuesto que vemos diferencias, ¿no? Entre aplicar fósforo y sin aplicar fósforo. Pero las diferencias se acortan, por ejemplo, usando Glomus utilicatum. Prácticamente no hay diferencias significativas, ¿no? Entre sin aplicar fósforo y aplicando fósforo. Pero vemos que hay mayor respuesta, ¿no? Miren, sin aplicar fósforo, tanto el control versus con Glomus, se genera mayor crecimiento de la raíz, ¿no? O sea, mayor longitud de la raíz. En cuanto al peso fresco de la planta, también hay beneficios usando, ¿no? Micorrizas, ¿no? Vean ustedes en los tres casos, y más con fósforo, ¿no? Y para el peso seco de la planta, la diferencia es bastante, ¿no? Significativa. Comparen aquí, sin fósforo, ¿no? Control, y con micorrizas, en los tres casos es mayor el peso seco en la planta. Y con fósforo aún más. Y aquí vemos la razón, raíz, parte aérea de la planta, ¿no? Aquí prácticamente es similar, tanto sin fósforo con fósforo, y aquí la razón es mayor, por ejemplo, a nivel sin fósforo con fósforo, ¿no? Entonces vean los beneficios, ¿no? De usar micorrizas, por ejemplo, para el incremento de algunos parámetros de crecimiento de la planta, ¿no? ¿Alguna pregunta? Uso de hongos micorríticos arbusculares para reducir la deficiencia de fósforo en plantas de maíz. Tenemos los vesículos arbusculares, Glomus, mosae, utilicatum, clarum, y el control. Y niveles de fósforo sin fósforo y 60 microgramos por gramo. La absorción de fósforo. Vean que, de hecho, que al aplicar más fósforo hay mayor absorción de fósforo, ¿no? Y se ven los incrementos aquí, ¿no? Vean que sube de 0.20 a 0.77, igual acá, ¿no? Sube el incremento de la absorción de fósforo. Proteína soluble, por ejemplo, de hecho que sube con el incremento de fósforo, ¿no? Se observa aquí. El contenido de prolina es un aminoácido que se mide sobre todo para detectar una condición de estrés, ¿no? Vean que disminuye el contenido de prolina, por ejemplo, con un nivel mayor de fósforo, disminuye, ¿no? Y vean que el control también disminuye, ¿no? Entonces, una condición de estrés sería cero de fósforo, por eso es que hay mayor nivel de prolina. Y una condición sin estrés es cuando se da fósforo a la planta, ¿no? Y aquí tenemos el contenido de clorofilas también, ¿no? Vemos la diferencia, con más fósforo aumenta el nivel de clorofila, ¿no? Ahora veamos los resultados. Uso de hongos micorríticos arbusculares para reducir la deficiencia de fósforo en planta de maíz, ¿no? Aquí tenemos la colonización en porcentaje de estos hongos los vesículos arbusculares. Y aquí tenemos la colonización de raíces, ¿no? El control, no hay colonización porque no se está usando ningún hongo micorrítico, y acá sí, con Glomus, mosae, utilicatum, y claro, sin fósforo y con fósforo, ¿no? Entonces vemos que hay mayor porcentaje de colonización, ¿no? De raíces, ¿no? Cuando tenemos un nivel de fósforo, y sin fósforo menos. Y acá el número de esporas, ¿no? De hongos vesículos musculares. Y vean que el número de esporas también aumenta cuando hay un nivel de fósforo, ¿no? Fertilización de fósforo, ¿no?
y sin fósforo, menor número de esporas. ¿Hay alguna pregunta? Asimilación de potasio y magnesio. Entonces el magnesio metabólicamente es activo, se incorpora a compartimentos celulares. La concentración más alta de magnesio también está en cloroplastos. Una porción significativa de magnesio en hojas está unida como átomo central en el anillo tetrapirrol de las clorofilas A y B. El potasio no es parte de macromolécula orgánica y está presente exclusivamente en su forma iónica o en complejos débiles de los que se intercambia fácilmente. Y en la célula el potasio está presente en la vacuola y en el citosol, más abundantemente en el citosol. Entonces el potasio y magnesio están mutuamente involucrados en una serie de procesos fisiológicos, incluida la activación de numerosas enzimas, la regulación del equilibrio de cationes aniones. El potasio sirve como el compuesto osmótico inorgánico más importante en células vegetales. Entonces el suministro suficiente de potasio es crucial para la regulación de los procesos impulsados por la turgencia, como el movimiento estomático y la elongación celular. El potasio facilita la difusión del CO2 de la atmósfera a los cloroplastos. Entonces el potasio y magnesio también están involucrados en el transporte de sacarosa mediada por el floema y la distribución de fotosimilados dentro de la planta. Entonces la deficiencia de potasio altera la anatomía de la hoja y por lo tanto la difusión del CO2 en el mesófilo. La deficiencia de potasio y magnesio altera la estructura de los cloroplastos. El magnesio es el átomo central del pigmento de la clorofila y también se requiere para la biosíntesis de la clorofila. Entonces, tanto el potasio como el magnesio reducen la cantidad y la actividad del arubisco, y el magnesio además funciona en la activación del arubisco. Se requieren potasio y magnesio para la translocación de órganos fuente o recipiente de los fotosimilados, ya que tienen función importante en la carga de sacarosa en el apoplasto del floema. Entonces aquí, resumido, de la importancia del potasio, ¿no?, y el magnesio en las plantas. Entonces vemos que respuestas anatómicas, fisiológicas y bioquímicas en plantas a la deficiencia de potasio y magnesio están relacionadas con la fotosíntesis y translocación de fotohidratos. Por eso que hemos mencionado que ante una deficiencia de potasio se ve, por ejemplo, primero una clorosis marginal y luego una necrosis, y va a afectar, ¿no?, la forma de la hoja. Por lo tanto, el ingreso del CO2 al interior de la hoja. Y el magnesio tiene que ver con el color de las hojas, el color verde, ¿no?, porque forma parte de la estructura de la clorofila. Entonces el potasio y magnesio son importantes para translocar sacarosa, ¿no?, de los órganos fuentes, como son las hojas, del citosol, para producir la carga del floema y translocarlo, ¿no?, hacia diferentes órganos recipientes. Entonces el potasio y magnesio tiene que ver también con la estructura, ¿no?, de la membrana de los tilacoides, la estructura de la molécula de clorofila. ¿Alguna pregunta? Ahora veamos la asimilación del oxígeno. Entonces la respiración representa el 90% de la asimilación de oxígeno por las células vegetales. Y otra vía importante para la asimilación de oxígeno en compuestos orgánicos involucra la incorporación de oxígeno del agua. Entonces una pequeña porción del oxígeno puede ser directamente asimilado en compuestos orgánicos en el proceso de fijación de oxígeno. En este proceso, el oxígeno molecular es añadido directamente a un compuesto orgánico en reacciones llevadas a cabo por enzimas llamadas oxigenasas, ¿no? Entonces, las oxigenasas se clasifican según el número de átomos de oxígeno que son transferidos al compuesto carbonado en una reacción. Tenemos monooxigenasas, dioxigenasas.
En reacciones dioxigenasas, ambos átomos de oxígeno son incorporados en uno o dos compuestos carbonados. Algunos ejemplos: lipoxigenasas. Cataliza la adición de dos átomos de oxígeno a ácidos grasos insaturados. Prolil hidroxilasa. Convierte la prolina a un aminoácido no común, que es el ácido hidroxiprolina. La hidroxiprolina es componente importante de la proteína de la pared celular extensina. Entonces, reacción oxigenasas, aquí vemos, por ejemplo, una reacción de oxigenasa, el ácido graso, ¿no? Y aquí está el oxígeno, con una lipoxigenasa, que va a generar aquí un compuesto insaturado, ¿no? Por ejemplo, el enlace cis-trans. Entonces, un hidroxiperoxiácido graso, luego enzimáticamente convertido a ácido graso, hidroxi y otros metabolitos. Otra reacción de oxigenasa, ¿no? La dioxigenasa prolil hidroxilasa, es esta enzima que está aquí, que requiere cofactor, ¿no? El hierro más 2, cataliza la adición de un oxígeno de la prolina en una cadena de polipéptido para producir hidroxiprolina. Y la adición de un oxígeno a alfa-cetoglutarato para producir succinata, ¿no? Y CO2. Entonces la monooxigenasa sería uno de los dos átomos de oxígeno a un compuesto carbonado, y el otro átomo de oxígeno es convertido en agua. Monooxigenasas u oxidasa de fusión mixta debido a su capacidad de catalizar simultáneamente ambas reacciones de oxigenación y oxidación, o sea, reducción del oxígeno a agua. Y la función conjunta del sistema oxidasa está localizada en el retículo endoplasmático y es capaz de oxidar una variedad de sustratos como mono y diterpenos y ácidos grasos. Las monooxigenasas requieren un sustrato reducido, ¿no? NADH o LDPH, como un donador de electrón. Y la citocromo P450 cataliza la hidroxilación del ácido cinámico a ácido paracumárico. Entonces, una reacción monooxigenasa, tenemos el ácido cimánico, ¿no? Aquí está el oxígeno, con factores de pH, y la enzima citocromo P450, y se tiene el ácido paracumárico, ¿no?